Buenas y bienvenidos a Introspección. Hoy estamos aquí con David Saitz. Hola David, ¿cómo estás? Buenas, muy buenas. Vamos a tratar un tema interesante que se está produciendo en la actualidad, que es algo nuevo. Bueno, nuevo en este contexto, porque es más viejo, Sí, es anterior al cristianismo y todo. Pero está pegando muy fuerte en el tema ufológico, ¿verdad? sí, bueno, ufológico. Bueno, hablar hoy día de ufología ya suena a siglo pasado, o bueno, de hecho es siglo pasado. Pero bueno, sí, dentro del mundo del misterio, que ya antes se había hablado, pero ahora se está hablando un poco más, bastante más. Vale, David, entonces, ¿qué es un arconte? ¿Y de dónde viene y cómo es en la actualidad? Porque lo que creíamos que era en un principio resulta que es algo totalmente diferente. Así pues, Pues bien, los arcontes surgen en el contexto de las creencias gnósticas. El gnosticismo es una variante del cristianismo que es dualista. Tiene muchas variantes, sobre todo tuvo muchas variantes en los tiempos de los primeros siglos cristianos. Y, y durante la Edad Media salieron muchas formas, muchas herejías que llamaban que en realidad eran variantes del gnosticismo. El gnosticismo se basa en la idea de que la carne y la materia son malos y el espíritu es bueno. Partiendo de esas, llegan a la conclusión de que si la materia es mala, no puede haber sido creada por un dios bueno. Por lo tanto, hay dos dioses, uno bueno y otro malo. El bueno es espiritual, el malo es el creador de la materia. Al malo le llaman el demiurgo que ha creado el mundo material. Eh, y, y bueno, en algunas doctrinas gnósticas se dice que ese demiurgo tiene una especie de ayudantes a los que llaman arcontes, que son como regentes, como reyes como de este mundo, digámoslo así. Eso es lo que más o menos, claro, tampoco hay nada establecido porque, como he dicho antes, el gnosticismo antiguamente la iglesia lo llamaba la herejía de las cabezas de hidra, porque cortas una y salen dos o tres más. Quiere decir que siempre había variantes y las doctrinas eran muy distintas, pero en esencia la idea de los arcontes viene a ser esa. El demiurgo sería como un eón. En el lenguaje gnóstico, los eones son lo que emana del Dios espiritual, el Dios bueno, el perfecto. Entonces, el último eón los eones se van como condensando, como materializando, y el último eón es el demiurgo, que es como un dios, pero en torpe y en idiota y en como intentando imitar al dios espiritual. Y tratando de imitar al dios espiritual, el demiurgo crea el mundo material y sus arcontes. Eh, Algunos exégetas y estudiosos dicen que los arcontes surgen un poco como intermedio entre el hombre y el demiurgo, un poco como en el cristianismo, pues conforme Dios se va haciendo más inaccesible, pues se va dando más importancia a los santos y a los ángeles y demás. interesante, interesante. Ahora te explico Pero más. ahora, ahora mismo, los arcontes, tal y como los han recuperado en lo que es este movimiento al que asistimos ahora, en el que se mezcla todo de cualquier forma, pues los arcontes los han identificado con fuerzas extraterrestres y con espíritus malignos y lo usan básicamente como sinónimo de demonio. Sí, son los que dan las órdenes a los reptilianos. Exacto. Pero bueno, antes de meternos en esta desinformación del fenómeno, no sé si sí, del tema extraterrestre, no, no voy a decir ni ufología, antes de meternos en esta desinformación del tema extraterrestre, eh, dos cosas. Cabe decir que el gnosticismo es más antiguo que el cristianismo porque viene de la antigua Grecia, o sea, es anterior al cristianismo, ¿no?
Bueno, sí, pero es que sí, es cierto. Técnicamente es cierto. Lo que pasa es que luego se mezcla con el cristianismo y el gnosticismo más conocido es el cristiano. El gnosticismo de antes del cristianismo pues es como una especie de preámbulo, pero luego cuando sale el cristianismo pues como el gnosticismo es un poco también neoplatónico, igual que el cristianismo, pues por eso. Tú, como satánico renegado, testigo de Jehová renegado, futuro católico renegado, ¿has estado en algún grupo gnóstico? No, no, Eso porque no sé si se puede decir que existen hoy día como tales. O sea, las doctrinas gnósticas sí que existen, pero bueno, podríamos llamarlos neonósticos, porque los gnósticos antiguos, pues esos fueron desapareciendo eh, entre inquisiciones y demás. Y antes de Lo que seguir, sí, dime. ¿eh? No, Lo que sí conozco es gente que tiene pensamientos muy parecidos a los gnósticos, o incluso que se consideran, bueno, no gnósticos, pero cátaros, por ejemplo, que el catarismo pues también es una variante en realidad del gnosticismo. Cierto. No, bueno, esto es simplemente un apunte histórico para que la gente supiera que la Noxis no aparece de la nada, sino que ya existía antes. Bueno, y hay un dios de Lovecraft que entraría muy bien en la descripción del demiurgo. Por supuesto, sí. Azatoth. Azatoth. ¿Puedes? Háblanos de Azatoth, por favor. Azatoth se supone que le llaman el caos idiota, porque no tiene mente. Y es una entidad informe, de forma indefinida, enorme, que vive en el centro del infinito, en el centro del universo. Fue lo que dio origen al universo. Y bueno, pues carece por completo de razón, de entendimiento, es lo irracional y burbujea obscenamente en el centro del cosmos, rodeado por una serie de dioses que bailan estúpidamente a su alrededor, al son de una flauta maldita o de flautas malditas, unos flautistas que tocan una melodía y los otros dioses van bailando alrededor de Azatoth como si fuera una especie de sistema solar. Algunos interpretan que la flauta, la música de las flautas en realidad sería lo que llaman la música de las esferas, puede ser una cosa que llaman la música de las esferas o algo que tiene que ver con las estrellas y el sonido que hacen. Pues no sabía decirlo, pero bueno, a fin de cuentas es un matiz técnico que no es importante. A mí simplemente es que lo que me has descrito es perfectamente los dioses, los flautistas y todo eso serían arcontes, ¿no? Sí, bueno, lo cierto es que August Derleth, el discípulo de Lovecraft, recogió la mitología de Lovecraft y la cambió un poco a su conveniencia. Entonces él hizo con Azatoth una variante de Satán. Lo convirtió en el líder rebelde de una rebelión de espíritus contra unos dioses arquetípicos, y esos dioses arquetípicos castigaron a Azatoth quitándole la inteligencia y la voluntad. Muy bien. Pero está muy bien. O sea, a mí me hace gracia que esto que tiene casi 100 años, porque lo de ya, ¿en qué año murió? En el 37, 1937. Pues hombre, su obra ya tiene casi 100 años. Y fíjate. Pues sí. Lo que cuando empiezas a compararla con otras cosas, con otros mitos. Lo cierto es que yo ya oí hablar de los arcontes en los años 90 a través de un juego de rol. ¿Cuál? Kult, un juego de rol sueco, que fue el primer juego de rol no recomendado para menores de 15 años. Se publicó en España en el 95, por ahí. Cuando tú tenías 15 años. Bien. Sí. Bien. Exacto. Sí, y este juego pues estaba basado un poco, era siempre ha tenido fama de ser el juego de rol de terror
más oscuro que había. Eh, eh, y realmente yo leí el libro de reglas y sí, es un juego enfocado para gente que le gusta cierto tipo de terror, por ejemplo el de Cliff Baker, porque era como una mezcla entre gnosticismo, Cliff Baker y... Mira, Eh, si te das cuenta, esto que está describiendo ese juego de terror y el mismo Chris Baker, Hellraiser. Hellraiser, sí, había referencias, había guiños a Hellraiser en Cult. Se hablaba, por Pero que ejemplo, eso nos da... sí, se hablaba por ejemplo, de cajas, de rompecabezas que abren las puertas del infierno y cosas similares, y también, pues ahí aparecía el demiurgo. El trasfondo del juego era interesante, o sea, el demiurgo ha desaparecido, se ha ido, no se sabe por qué. Entonces, los arcontes, que eran sus siervos, en el juego son representados como los carceleros de la humanidad, los que, los que mantienen a la humanidad en una prisión desensorial que les impide ver la realidad tal como es, pues se han quedado solos y se dedican a sobrevivir a través del culto que les tributan los humanos. Muy interesante. Eso ya en los 90, antes de la revolución Anunnaki. Sí, 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 sí. Pero es que no es nada nuevo y todo esto se lleva diciendo desde hace muchísimo, pero Internet lo ha masificado más. No, pero mira, me ha gustado que hayas recuperado este fragmento de los 90, porque esto ya viene de lejos. Entonces, en la actualidad, en el fenómeno extraterrestre, ¿qué creen que es un arconte? Que ni de coña es lo que creen, pero bueno, ¿qué creen que es un arconte? Bueno, que es que también eso depende de a quién le preguntes, porque tampoco hay una unificación clara en ese tema, pero en general, como he dicho antes, consideran que un arconte pues es una entidad demoníaca que se encarga como de engañar y de influir negativamente en la Tierra. Los arcontes serían además los seres que reciben en los sacrificios, según esta nueva versión. O sea, todas estas tramas, toda esta gran conspiración, macroconspiración satánica que hay de gobiernos y demás, y toda esta gente, los sacrificios que hacen, los hacen para alimentar con la energía vital de los niños que sacrifican a los arcontes. Los arcontes se alimentan como en plan vampírico de la energía de... Y no solo eso, sino que algunos dicen que los arcontes siguen viviendo de la energía a través de acontecimientos multitudinarios, como por ejemplo los acontecimientos deportivos. A ver. Hace 5 sí, años, sí, bueno, sí. hace 8 años, esto me lo estaba contando un tío con gafas y melena en su canal, hablando de reptilianos. Y ahora me vienes tú y me dices que son unos arcontes que son trabajadores de Dios que se dedican a alimentarse del dolor y sufrimiento del ser humano. Hombre, sí. que te diga. ¿Y eso es la versión que más fuerza tiene en las redes sociales? Bueno, sí, la que más veo, por ejemplo, por lo menos en vídeos de estas personas, de estas personas que hablan de esto, pues lo que más dicen, que se alimentan de la energía y todo eso. Joder, pues no se diferencia mucho de un reptiliano, ¿eh? No, bueno, es que algunos ya lo decían antes, otros se han renovado, han dicho, no, bueno, es que creíamos que eran los reptilianos, pero por encima de ellos están los arcontes. O sea, en un principio estaban los grises, no miento, en un principio estaban los ovnis y los extraterrestres que venían, luego los grises. Después de los grises eran robots biológicos que obedecían a los reptilianos. Y ahora los reptilianos estaban por debajo de los arcontes. Bien. Oye, ¿a ti no te parece una forma de reinventar el mito y seguir moviendo la misma mierda? Sí. Ah, vale. No, pues no que sí. Compréndelo, soy un poco escéptico. Bueno, soy bastante escéptico, como comprenderás. No. Y bueno, ¿qué más se dice? Porque esto es la versión... Bueno, antes de que yo te diga nada, por favor, termina con la versión oficial de lo que creen que son los arcontes y te daré... No, bueno, más o menos ya lo he dicho. O sea, espíritus malignos como una especie de regentes
que son los que están detrás de toda la macroconspiración, unas entidades y a las cuales se les alimentan los siervos humanos y los siervos reptilianos, se encargan de alimentarles. Son nuestros enemigos. Luego los arcontes se supone que tienen nombre, pero aquí es donde más se lía la cosa. Muchos consideran que Yahvé, el dios de la Biblia, es un arconte. Pero se suponía que Yahvé era el demiurgo, pero bueno, pero también es un arconte. Es que la definición de arconte también un poco la van... A mí me parece que se ha ido la olla. Sí, sí. Bueno, yo supongo que por lo que he podido ver en las redes sociales, conservan eso de que sus esclavos humanos son híbridos entre ellos y los humanos, que tienen genética reptil y se pueden transformar en reptiles. Por lo visto eso aún lo conservan, ¿no? Sí, pero eso también admite variantes, porque siempre estará el que dice, no, que no es así, que los reptilianos en realidad son lo mismo que los arcontes. No, que los reptilianos son los siervos, pero no son los siervos, son los siervos de los Anunnaki. Los Anunnaki luchan contra los arcontes. Y otros salen diciendo, no, os equivocáis todos. Lo que pasa es que el gran demiurgo es Leticia Sabater. Y los arcontes son como los canis, y se contradicen y todo esto. Pero en general, en esencia... Sí, perdona. Sí, una idea. Sí. No, una idea de ella. En esencia es lo que tú dices, ¿no? Sí. Que es el mito reptil retocado de nuevo. Sí. Alguien leyó Arconte en algún libro, igual leyó el Cult, que por supuesto esta gente consideraría el Cult como una obra hecha por las élites para desinformar. A pesar de que se supone que está informando y diciendo lo mismo que dicen ellos, pero bueno, ellos dicen que como es de las élites, pues es para desinformar. No, mira, te voy a decir una cosa. A ver, esto es un mercado. Y si te das cuenta, el tema extraterrestre ha ido evolucionando, produciendo una serie de merchandise. Bueno, una serie de mitos. Una serie de mitos. Y claro, como el mito A era el de reptil que se ha quedado quemado, lo han acoplado a esto para seguir explotándolo, pero realmente no están contando nada nuevo, simplemente han añadido un nombre más para contar lo mismo, porque si te das cuenta, ¿qué información nueva han dado? Ninguna. De hecho, están deteriorando información clásica original. Sí. O sea, que tenemos las fuentes. O sea, entonces, ese es el problema. Entonces, tú dices que esto es una tomadura de pelo. Pues esto quiere decir, no hay que hacerlo caso. ¿O? Bueno, es una confusión, es un follón en el que desde más o menos los 2000, que es cuando ha empezado a masificarse Internet y demás, pues vamos asistiendo a esta ceremonia de confusión en la que se mezcla todo. Y se mezclan todos los términos y referentes esotéricos, se echa todo como si fuera una especie de sartén o de olla, se echa todo en la olla ahí sin criterio ninguno. Claro que también puede ser terminología. Hay gente inteligente que lo usa bien para sus objetivos, o sea, para como un lenguaje para definir lo que ellos creen. O sea, no todo va a ser... Pues, también hay gente coherente que más o menos entiende lo que son los arcontes y sabe diferenciarlo y sabe... Ya, pero los que saben lo que son los arcontes no están haciendo vídeos de los arcontes en YouTube. No, generalmente no. O por lo menos yo no veo muchos. No, a ver, yo quiero hablar contigo de este tema porque tú por lo menos has citado la fuente original, que es más antigua del cristianismo. Y todo lo que sea fuera de eso es un deterioro de información, que es como una noticia amarillista. Se le ha ido añadiendo, y cuando ves la fuente original no tiene nada que ver con el producto que están vendiendo, ¿verdad? Que bueno, que si por lo menos... bueno, la fuente original no tiene... O sea, el concepto original no tiene por qué ser el único verdadero. Lo que pasa es que si hubiera habido una evolución natural del concepto de arconte, pero es que no es una evolución natural, sino que es manipulación y confusión del concepto. O sea, el concepto en determinado momento se abandona y luego se recupera, pero se recupera transfigurado, sí, distorsionado.
No ha evolucionado. Dentro de 7 años recuperarán otro concepto. Dirán, ¿cómo se antartianos? De la Antártida. Sí, por ejemplo. O hiperbóreos. Los hiperbóreos. No, eso ya lo está explotando. Ya hay gente que dice los hiperbóreos, eso lo que dicen. Pues muchas gracias, David. Me has aclarado muchas dudas con respecto a los arcontes. ¿Quieres añadir algo sobre el tema antes de finalizar? Bueno, que recomiendo a la gente que busque por internet o el manual de instrucciones del juego de rol Cult, aunque no sean aficionados al rol y no vayan a jugar nunca, pero es una buena lectura. Es una buena lectura. Se escribe Cult con K, K-U-L-T. Además de que tiene un arte, las ilustraciones bastante bueno. Pues si no quieres añadir nada más, te doy las gracias por haber venido a Introspección y habernos aclarado qué era esto. Y a todos ustedes, espero que esto les haya servido, les haya aportado algo y nos esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Chao. Adiós.